Hola y bienvenidos a este segundo día de comentarios de la lección para esta semana. El tema que vamos a desarrollar en esta ocasión lleva por nombre Acuerdo de Tierras. Vamos a ver aquí pues el deseo que Dios tiene de bendecir a su pueblo con la tierra prometida, pero sobre todo la condición, que es lo que el Señor pedía a su pueblo. Vamos a comentar algunos versículos y permítanme aclarar que nuevamente estaremos desarrollando este comentario en colaboración con nuestra amiga Pamela. Vamos a dirigirnos entonces al comentario de los textos para el día de hoy. Comenzamos leyendo Génesis 35:12. El Señor, hablando con Jacob, a quien cambia por nombre Israel, le dice: la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti les daré esta tierra. Notemos que el pedido de Dios, el deseo de Dios es que ellos posean la tierra prometida. Y el Señor lo cumplió. Antes de pasar a ver este segundo versículo, permítanme compartir este comentario muy interesante que Pamela ha escrito. Dios libera de una forma magistral al pueblo, lo saca de Egipto. Y ahora, con rumbo a la tierra prometida, los israelitas se verán enfrentados a dejar todas las costumbres que ellos aprendieron de atrás. Cuando ellos ingresan al desierto, este se convierte en un lugar asombroso donde Dios está dispuesto a resguardarlos sin dudar. Es en el desierto donde el pueblo de Israel experimenta el apartarse de los ídolos para tener solo al único Dios. Una vez que sean purificados, entrarán a Canaán. Estos bienes y las bendiciones de la tierra soñada solo serían un recuerdo permanente del amor y de la fidelidad del Señor hacia su pueblo. El Señor obviamente utilizó el desierto como una escuela para que el pueblo se desintoxique de las prácticas que ellos habían aprendido en Egipto, y esto era fundamental. Esto era fundamental. De esto ampliaremos más en la siguiente parte. Pero recordemos este concepto, que ellos tenían que dejar las costumbres que habían aprendido en Egipto. Ahora, en Deuteronomio 1:8, cuando Moisés ya se está despidiendo del pueblo, les dice: miren, recuerden que el Señor les ha entregado la tierra. Entren y posean la tierra que el Señor juró a vuestros padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. El Señor les juró, les prometió que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Una vez que ellos fueron educados en el desierto, sostenidos por Dios, ahora estaban listos para ingresar a la tierra prometida. Pero para que ellos realmente sean prosperados, bendecidos y engrandecidos en Canaán, tenían que cumplir la condición que a continuación nos presenta el libro de Deuteronomio. Ya pues, cuando el pueblo estaba listo para poseer Canaán, Moisés les recuerda una condición fundamental. En el capítulo 28, versículos 1 y 2, leemos esto: acontecerá que si tú escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y guardas para poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Mucho cuidado con equivocarnos y creer que este pacto dependía de la obediencia. Noten que lo primero que Moisés le dice: si oyes la voz de Dios, y al final vuelve a repetir lo mismo: si oyes la voz de Dios. La clave está en creer, en escuchar, en confiar lo que dice la palabra de Dios. Si ustedes escuchan la voz de Dios, si ustedes están acostumbrados a oír la voz de Dios, van a obedecerle. Y si obedecen, van a recibir todas estas bendiciones. Esto está en Deuteronomio 28. Pueden leer las bendiciones hasta el versículo 14. Dios quería bendecir a su pueblo. Dios quería que esta nación, pues como ya dijimos ayer, pues sea resaltada en medio de todo este mundo. Otra vez quiero compartir el aporte que nos hace llegar Pamela. Dice: los hijos de Israel debían de ocupar todo el territorio que Dios les había señalado.
Pero Dios quería que mediante la revelación de su carácter por Israel, los hombres fuesen atraídos a Él. Ya hemos explicado esto. El Señor quiere que su pueblo resplandezca, pero no para que ellos se llenen de orgullo, sino para que se conviertan en un faro. Esto hablamos ayer. Un faro que ilumine a las personas, que conduzca a las personas, a las otras naciones hacia Cristo. La invitación del Evangelio debía ser dada a todo el mundo por la enseñanza del sistema de sacrificios. Cristo debía de ser ensalzado ante las naciones y habrían de vivir todos los que mirasen a Él. Este siempre fue el deseo de Dios, que su nación conduzca a todos los reinos a Cristo a través de su testimonio. A medida que aumentase el número de israelitas, debían ensanchar sus términos hasta que su reino abarcase el mundo entero. No una conquista por la fuerza, no una conquista militar, sino pues una conquista por el amor de Dios hacia sus hijos. Entonces, queridos amigos, Dios tenía lindos planes para su pueblo, para su nación. Dios tenía lindos proyectos para este pueblo. Pero todo esto estaba sujetado a la confianza, en primer lugar, a la confianza, a la fe y en consecuencia a la obediencia. ¿Recuerdas? Si el pueblo estaba acostumbrado a oír la voz de Dios, entonces iba a ser fácil obedecer. ¿Será que el pueblo de Israel aprendió y gustó de oír la voz de Dios? Bueno, esto estudiaremos en los próximos días, pero esta es la condición. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. ¿Qué pasaba si el pueblo de Israel no confiaba en Dios? En Deuteronomio 28:15, Moisés les dice esto: acontecerá que si no escuchas la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos. Noten, si no estás acostumbrado a oír la voz de Dios, si no estás acostumbrado a buscar la palabra de Dios todos los días, entonces no vas a obedecer. Y si no obedeces sus mandamientos, entonces vendrán estas maldiciones, dice. Vendrán todas estas cosas, estas maldiciones, y te alcanzarán. Y la descripción es grande. Y es la verdad un cuadro muy tétrico, muy tétrico. Pero vuelvo a repetir, si tú no estás acostumbrado a escuchar la voz de Dios cada mañana, cada momento que tú buscas el mensaje de Dios en su palabra, va a ser sencillo para ti desobedecer a Dios. Y el Señor fue claro: si ustedes no confían en mí, si no quieren oír mi voz, si dejan de escucharme, no van a confiar, no me van a obedecer y vendrán estas maldiciones. Y es más, la tierra que te estoy dando, te la voy a quitar. Esto dice Levíticos 26, versículos del 27 al 33. Si aún con esto no me escuchas, sino que procediereis conmigo en oposición, entonces pues no te voy a obligar, dice el Señor, yo procederé también en contra de vosotros con ira. Asolaré también la tierra, y vuestra tierra estará asolada. Hay algunos grupos religiosos que insisten y creen que la tierra de Israel, el territorio actualmente, Jerusalén, volverá a ser del pueblo de Dios. No, ya no. Y aquí está una de las razones porque Israel rompió el pacto. Y el Señor les dijo bien claro: si ustedes no lo hacen, yo voy a quitarles. Y tu tierra, esa tierra que les he prometido, va a quedar asolada. Y todos sabemos que tristemente Israel no cumplió pues la parte del pacto. Pero, querido amigo, no estamos para hablar aquí tanto de Israel, quizás solo como referencia, sino el propósito de todo esto es que tú también confíes en las promesas de Dios. El propósito de todo esto es que también tú y yo hagamos de las promesas de Dios una realidad en nuestra vida. Pero recuerda, la clave está en que tú gustes de oír la voz de Dios todos los días, hablándote a través de su palabra, hablándote a través del estudio que tú tienes, de tu culto personal. No dejes de oír su voz, no dejes de buscar la voz de Dios, no dejes de encontrarte con tu Señor. Entonces ahí
para ti será sencillo porque Dios te ayudará a obedecerle y el Señor derramará abundantes bendiciones en tu vida, en tu familia, en tu trabajo. No porque yo lo digo, sino como dijo Isaías, porque la boca del Señor así lo ha dicho. Nuevamente damos un agradecimiento especial a Pamela Chiapa. Gracias por contribuir en este comentario y estaremos atentos a quienes desean participar de las mismas. Recuerden que ya publicaré el bosquejo de esta lección y también pueden acompañarnos a los comentarios que realizamos. Ha estado contigo el pastor Joab Antesana y me despido deseándote muchas bendiciones.